vamos a hablar sobre el trazado de rutas que hemos realizado con mi grupo, Elena Briceño, Mateo Cuje y mi persona, Pablo Ochoa. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las diferentes también herramientas que hemos ocupado para el mismo, como es el Civil 3D, Excel, las curvas de nivel que usted nos proporcionó, o el informe del diseño técnico para el mejoramiento de la capa asfáltica de la vía Villonaco-Taquil y los libros teóricos que usted nos ha proporcionado. Bueno, en primera instancia vamos a hablar sobre la ruta 1, en este caso la que yo diseñé. Como se puede observar en el gráfico, se inició desde un punto diferente, no desde la misma entrada en Villonaco, sino un poco más abajo para tratar de suavizar la pendiente en la vía, ¿no? Entonces se toma esta parte inferior y por esta razón es lo que se empieza desde este otro punto, tratar de reducir las pendientes dentro del trazado de la vía. En este caso, utilizando el Civil 3D, hemos trazado en base a las normas con una velocidad de diseño de 40 km por hora, con una pendiente del 7%. Hemos diseñado esta vía y lo cual es el trazado desde un inicio diferente, ¿no? Un poco más abajo al de Villonaco, hasta llegar a Cera. Para continuar con el proceso del rediseño de la vía E50, inicié trazando mi ruta en Google Earth. Este primer trazo nos permitió visualizar el recorrido de una manera general y comparar alternativas que mejoren la ruta actual. Durante esta etapa se consideraron aspectos básicos como la topografía y posibles puntos de conflicto, con el objetivo de optimizar el trazado y garantizar un diseño mucho más eficiente. Posteriormente se llevó la ruta inicial al software Civil 3D para perfeccionarla. En este programa nos mantuvimos bajo el criterio de mantener una pendiente constante del 7%, buscando no solo mejorar la funcionabilidad de la vía, sino también cumplir con las normas de diseño. Una vez trazada la ruta en Civil 3D, obtuvimos el perfil longitudinal del terreno. Este perfil es una herramienta clave para el diseño vial, ya que nos proporciona una representación gráfica de las elevaciones a lo largo de la ruta, lo que permite identificar las secciones con pendientes pronunciadas o los cambios abruptos del terreno. Y con esto podemos diseñar los cortes y rellenos y planificar las obras de drenaje y estabilización. Para continuar con el trazado de mi ruta, utilicé la opción Water Drop en Civil 3D para trazar el flujo del agua sobre el terreno. Este análisis es fundamental para identificar los puntos donde será necesario instalar alcantarillas para el manejo del drenaje del agua. Gracias a esta herramienta pudimos determinar con precisión el número y la ubicación de las alcantarillas. El trazado de mi ruta lo realicé considerando diferentes aspectos que ayudan a mejorar la ruta actual. Estos aspectos fueron el número de alcantarillas. Al realizar el análisis del drenaje con la herramienta de Water Drop en Civil 3D, se determinó que mi ruta requiere menos alcantarillas que la actual. También consideré la pendiente recomendada. Durante todo el diseño se respetó una pendiente constante del 7% para garantizar la seguridad y la comodidad de los usuarios. También se evitó áreas propensas a deslizamientos. Desde el inicio se priorizó un trazado que evitara zonas con historial o riesgo potencial de deslizamientos. Se consideró también que hubo una menor longitud total a comparación de la ruta actual. Esto se traduce en un tiempo de recorrido más corto, mejorando la eficiencia del transporte y reduciendo costos operativos para los usuarios. En resumen, esta ruta no solo representa una mejora técnica, sino también que se consideraron aspectos económicos, ambientales y de seguridad, lo que se traduce en una buena alternativa para el rediseño de la vía. Bueno, mi ruta yo la he seleccionado y la he hecho de esta manera debido a que tiene varios factores que tienen bastante importancia. Por ejemplo, que empiece desde el punto del restaurante Sariri. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, porque puede ser como un punto de referencia para el inicio de esta ruta, para los visitantes y personas que vengan y quieran ir del Cisne al Ojo, por ejemplo. Otra es que impulsa la economía, no solo de este restaurante, sino que ahí podría ser como que un punto en el que muchas otras personas puedan tener sus negocios y todo eso, pues sabiendo que la vía empieza ahí, pues va a ser el recorrido de este lugar por muchas personas. Otro punto de mucha importancia es que mi vía tiene cierta desviación en relación a la original. ¿Y por qué? Esta desviación yo la hice debido a que
lo que sucede es que en Guangora había una escuela, pero esta escuela no estaba directamente conectada por esta vía, sino que estaba conectada por una vía secundaria. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Lo que yo he hecho es hacer un leve desvío en el cual se une mi vía hacia la vía por la que pasa la escuela de Guangora y luego pasa por la iglesia de Guangora. Siendo así que esto es de vital importancia para los habitantes de este lugar, pues la accesibilidad a la escuela no era demasiado fácil y con este cambio podría ser mucho mejor y podría facilitarles un poco la situación. Además de que el recorrido disminuye en sí y además de esto, la pendiente cambia, pues, debido a las indicaciones antes que nos dieron. Por otra parte, tenemos, bueno, la ruta número 4. Esta ruta número 4 es la ruta actual, la ya existente, ¿no? Entonces, lo únicamente que se hizo fue que trazar esta vía en función a las curvas de nivel conforme fue avanzando en el tramo, igual en el programa de Civil 3D. Bueno, hablando sobre los datos que hemos obtenido. Los datos obtenidos como la longitud de la vía, gracias a las curvas de nivel y al Civil 3D, a la referenciación geográfica de los mismos, al mapa satelital, nos ha permitido trazar justamente con las pendientes y las distancias entre curvas de nivel, trazar estas diferentes rutas, ¿no? Tenemos, como se puede observar en el gráfico, 4 rutas diferentes, para las cuales con las herramientas que se nos ha proporcionado en el Civil 3D, en propiedades podemos ver la longitud de la vía, conocemos la velocidad de diseño, con la herramienta de Waterproof, o sea, el flujo del agua, hemos podido colocar en las partes altas de la montaña cómo va a ser el recorrido del agua y cómo esta va a pasar por nuestra vía para saber la cantidad de alcantarillas que tenemos. Esto en cada una de las rutas. Y por otra parte, en la ruta 4, la ruta ya existente, en la práctica número 4, en la salida que tuvimos de campo, en el recorrido se pudo hacer el conteo de las mismas para saber el número de alcantarillas que presenta esta vía. De igual manera, para sacar las pendientes máximas, mínimas y promedio, utilizando los datos que nos da el Civil 3D al trazar el perfil del terreno, hemos podido obtener los mismos y así poder ser representados en la tabla que se puede ver en pantalla. Antes de empezar con el desarrollo de los métodos de pesos relativos y absolutos, es importante conocer los costos de construcción, operación vehicular y conservación. El cálculo de los costos relacionados en el rediseño de la vía E50 se realizó siguiendo una metodología basada en datos obtenidos en fuentes oficiales y herramientas de diseño como Civil 3D. Los costos de construcción se calcularon a partir de datos proporcionados por el Ministerio de Obras Públicas, que indicaron un costo de $13.545.000 para un tramo de 23.2 kilómetros de la vía Villona-Cotaquilo. Conociendo la longitud de nuestra ruta, se aplicó una regla de 3 simple para estimar un costo de construcción. Como se puede observar a continuación, se realizó la regla de 3 para cada una de las rutas. Para la operación de costos vehicular se lo calcularon considerando los siguientes aspectos. Tarifa por tipo de vehículo. Los vehículos livianos 20 centavos por kilómetro y los vehículos pesados 80 centavos por kilómetro. El tráfico diario promedio anual. Los livianos 70% del tráfico total y los pesados el 30% del tráfico total. Con estos datos se calculó el costo diario, donde se multiplicó el tráfico por tipo de vehículo, la longitud de la ruta y el costo de operación por kilómetro. Luego se obtuvo el costo anual, multiplicando el costo diario por 365 días. Finalmente se obtuvo los costos de conservación. Al igual que los costos de construcción, los costos de conservación fueron proporcionados por Elementor. Con la longitud de cada ruta se utilizó nuevamente una regla de 3 para estimar los costos de conservación de cada ruta. Estos costos los obtenemos para cada una de las rutas, para que puedan ser evaluadas por los métodos de pesos absolutos y relativos. Bueno, a continuación podemos ver el análisis de datos en pesos absolutos y en pesos relativos. Nos podemos dar cuenta que en base a este análisis, a los datos que hemos tomado y la puntuación que le hemos dado, la mejor ruta, por así decirlo, es la ruta número 2, puesto que en el análisis de pesos absolutos su sumatoria da 13 y en el análisis de pesos relativos su sumatoria da 11.21, siendo los mejores resultados dentro de las 4 rutas, incluyendo la ruta original. Nos podemos dar cuenta que tanto como en valor, distancia, tiempo de recorrido, va a ser mucho más eficiente la ruta número 2. Entonces es lo que se busca pues en una carretera, ¿no? Que el tiempo sea menos, que el costo sea menos, incluso las pendientes son más recomendadas y lo que se podría mejorar tal vez sería el número de alcantarillas para que ésta tenga, ante posibles situaciones de lluvias fuertes y todo esto, no tenga un mal drenaje y por esto vaya a presentar problemas. Pero pues en comparación con las otras rutas, sus datos son muy buenos, la verdad.